vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Soy Manuela Sañartu y le doy la bienvenida a todas nuestras amigas, a todos nuestros amigos que escuchan nuestro podcast ESG de la A a la Z. Como ustedes saben, este podcast estrenamos capítulo cada 15 días y esta segunda temporada hemos traído invitados topísimos, tenemos temas desafiantes, hemos incorporado momentos sostenibles. Entonces los invitamos a que nos escuchen, pero también a participar. Ustedes saben que vamos posteando cada capítulo en redes sociales y lo pueden ver en muchísimas plataformas, en Spotify, Apple Podcast, la plataforma de Estado Diario. Creo que se me queda alguna, pero YouTube, nos pueden ver en YouTube en video. Y los invitamos a que participen, a que interactúen, si tienen comentarios, si tienen preguntas, a lo mejor algún tema que quisieran que abordáramos, quedan invitados. Y hoy día quiero saludar a Tamara, a la Sole, con quienes... ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo están? Hola, Manu. Tanto tiempo que no nos veíamos. Hace 15 días. 15 días. Qué rico estar acá de nuevo, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de un tema que es el de la economía regenerativa. ¿Ya? Wow. Es un tema desafiante. Yo reconozco que no lo tenía demasiado integrado. Me manejaba hasta la economía circular, confieso. Así que tuve que estudiar y investigar un poco qué es lo que implica esto de la economía regenerativa. Y mucho más interesante es que tengamos nuestra conversación, pero solamente para introducir el tema de qué se trata. La economía regenerativa nos invita a ir un paso más allá. Es digamos, un estado avanzado en la evolución de cómo consideramos o cómo ha ido evolucionando la economía, desde un modelo a lo mejor más lineal, el típico donde nosotros extraemos recursos, lo usamos y después los desechamos sin importar qué pasaba con la cantidad inmensa de desechos que se iban generando. Esto a nivel de empresa y de consumidores, o sea, este pensamiento, digamos, que está instalado en la forma como se hacen los negocios, cómo consumimos, hasta esta evolución de la economía circular, de alguna manera, donde nosotros vamos incorporando, qué sé yo, mecanismos de reciclaje, extender la vida de los productos, etcétera, a esto que es un paso más allá, es mitigar, es reparar el daño que se ha ido haciendo al mundo completo. Y esto no exento de desafíos, por supuesto. Tenemos desafíos cambio climático, por ejemplo, y así que van generando desafíos. Vamos haciendo mucho daño al planeta. Es Sí. que fíjate, Manu, que yo creo que esto tiene mucho que ver con la esencia de lo que somos los seres humanos. Que en la medida que vamos adquiriendo conciencia de determinadas cosas, vamos internalizándolas y asumiendo una postura ante la vida también distinta. O sea, tiene mucho que ver con algo que siempre traemos acá a la mesa, con una visión ética, con una visión de que en el fondo se trata de hacer el mayor bien posible en la medida que tenemos hechas distinciones, ¿no? Sí. O sea, en el pasado a lo mejor nadie se horrorizaba porque teníamos esclavitud, pero claro, cuando hicimos la conciencia de que eso no estaba como bien y lo internalizamos en nuestro mapa, por supuesto conducirnos por la vida de una manera ética nos lleva a la evolución. Sí, y yo creo que también es desafiante. Yo acá voy a citar a mi querido padre, que en paz descanse, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando éramos chicos, mi papá fumaba 2 cajetillas Uy, el diarias. mío 4. Ya. Yo todavía me acuerdo, era ir a comprar Horror. 2 cajetillas de Viceroy Light al día. Y yo me acuerdo que fumaba en el auto, por supuedo, y guardaba todas las colillas en el basurero del auto y se abría la ventana y para afuera. Y la gente, de la edad de mi papá tendría hoy día 83, hay muchos que están vivos, entonces coexistimos distintas generaciones donde hemos visto evolucionar y han aparecido temas nuevos, el cambio climático, etcétera. Entonces, a nivel de la mentalidad de cada uno, hay un trabajo de ir evolucionando
Así es. hacia estos modelos. Y este modelo que tú decías, Manu, que en el fondo lineal, ¿no es cierto?, donde extraemos, ¿no es cierto?, producimos y desechamos. Y nosotros como consumidores, ¿qué hacemos? Compramos y no nos preocupamos de mirar qué es lo que tiene el producto, cómo impacta, qué sé yo. Pero esto entonces es cambiar, como dice Tamara también, es ir evolucionando en la conciencia y no basta entonces con reparar el daño, sino que ahora este modelo de economía permite ir un paso más allá, más avanzado y devolver al planeta lo que estamos haciendo mal y reforestar, por ejemplo, reparar suelos agrícolas, etcétera, y restaurar, por ejemplo, el ecosistema marítimo, que está totalmente dañado, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta de reflexión para quienes nos escuchan. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de pensar solamente en frenar el daño y comenzáramos a imaginar un mundo donde reparamos lo que hemos destruido? ¿Cómo sería una economía así que no solo consume los recursos y no solo se preocupa ahora de mitigar, sino que empieza a devolver a la sociedad, a la comunidad y al planeta aquello que ha destruido? ¿Qué pasaría? O sea, totalmente de acuerdo con esa reflexión. Creo que si es que todos entráramos en esa lógica, pucha, inmediatamente tendríamos un mundo mejor, pero así, ya. Pero también tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y ver que hay personas y empresas que están en distintas etapas de desarrollo. Entonces, no podemos pedirle a una empresa que todavía no ha hecho la conciencia de que es malo, por ejemplo, no reciclar, claro. que más encima avance en devolverle el daño al planeta. Entonces, tenemos que ir paso a paso dependiendo de la etapa de conciencia que tanto las organizaciones como los seres humanos estemos. Pero qué duda cabe, para allá tenemos que avanzar. Yo inmediatamente lo confieso, todavía no estoy en esa etapa como de empezar a devolver el daño, pero sí empezar a cuestionarnos qué mínimas acciones podríamos llevar adelante para no solamente no dañar. Y yo creo que eso es súper importante, y en relación a lo que decías antes, que esta interacción que se puede dar entre consumidores y empresa, porque a lo mejor, claro, puede ser que una empresa no se mueva espontáneamente hacia un estado de conciencia más evolucionado, pero a lo mejor los mismos consumidores pueden irte empujando. Y ahí les quiero contar un ejemplo como bien concreto. No sé si yo les había contado, nosotros con otra sociedad trajimos una marca de cosméticos, ¿ya? A Chile. No nos habías contado. ¿No la había contado? Ya, les voy a Sí, contar. yo sabía. Bueno, y en el fondo el creador de esta marca no incorpora packaging. Los cosméticos no vienen, las cremas, digamos, no vienen con cajita ni con el típico plástico envuelto. Y tuvimos muchas dificultades para ingresar estos productos a centros de distribución o clínicas o centros dermatológicos, porque lo miraban y decían, pero no tiene la cajita. Y es una cajita que uno abre y bota. O sea, realmente. Entonces, como consumidores, también tenemos que hacer ese cambio de chip y a lo mejor empujar desde ahí a las empresas, ¿cierto? Y yo les puedo contar como una experiencia personal que también, igual que Tamara, confieso que me ha costado, porque estábamos acostumbrados de repente a comprar. O sea, ¿a quién no le ha pasado, y hombre y mujer, abrir el closet y encontrarse con un montón de prendas que no se han puesto, incluso con etiqueta? Que antes uno lo contaba como si fuera una gracia. Una gracia, como y algo, hoy en día a mí me da vergüenza encontrar algo que realmente compré y que no estoy usando. Entonces estoy comprando por comprando. Pero me planteé esto y se lo quiero contar como una experiencia personal, esto de devolverle algo al planeta, cuando en el 2022 mis padres murieron. Y en el grupo de chat de las abogadas que estábamos de la Universidad de Ecoportales, donde yo estudié, ellas mandaron a plantar 2 árboles para reforestar en la Patagonia, creo,
este sector, este bosque, digamos, reforestado, y hacer nacer, digamos, que no sabemos, yo no sé dónde están mis padres, pero se me ocurre que pueden haber vuelto a la vida en estos árboles. Y hace no mucho, este mismo año, murió una compañera nuestra, también de la Facultad de Derecho, y lo primero que yo pensé después que fui al funeral y vi tanta corona, tantas flores, tanta tarjeta, y dije, a ver, aquí hay que hacer algo un poco para devolver al planeta. Y entonces me busqué una de estas empresas que te ofrece la oportunidad de o comprar un árbol o plantar un árbol, y plantamos un árbol en el centro sur del país y a nombre de esta compañera que murió, y nos sumamos muchos y fue una alegría para su pareja y sus hijos que quedaron. Claro, y esto no es tan fácil internalizarlo en las estrategias de las organizaciones, que yo creo que eso es a veces es lo que más cuesta, porque no es plantar por plantar. En el caso que tú nos cuentas, Sole, obviamente un tema personal y en sí mismo uno ya le ve el propósito, pero tampoco se trata de que una empresa le vamos a devolver algo para decir que estamos teniendo economía regenerativa, a dar unas lucas para plantar en el bosque nativo. No es eso. Esto requiere también internalizarlo de verdad en las estrategias de las organizaciones a nivel de corporación, para que se adhiera al día a día. Y ya lo hagamos casi como de manera automática cuando uno aprende a manejar, por ejemplo. Claro, tal cual. Y se habla, acá me gustaría saber su opinión, porque en el fondo se habla de distintos estados de evolución, como distintos estados de conciencia al respecto, ¿ya? Y en una primera etapa se habla de esta como conciencia extractiva, donde yo diría que a lo mejor quedan muchas empresas y también voy a decir muchos consumidores, ¿ya? En nuestra práctica. Muchos. ¿Cierto? Sí, muchos. O sea, y hoy día esto que estamos viendo que algunos quieren retroceder incluso y volver a la economía extractiva, sí. Significa que no está lo suficientemente adherido a la conciencia de muchas empresas y de muchas personas también, la necesidad de ya avanzar de esta etapa. Y lo que hablamos siempre de que estas estrategias, para que realmente funcionen, tienen que ser parte del modelo de negocio de las organizaciones. De lo contrario, es muy fácil que se pierdan en el camino porque los entusiasmos bajan, pues es variable, es como... Claro, y esto tiene que ver con lo que, siempre decimos en este programa, recordamos así casi majaderamente, lo que es el desarrollo sostenible, que es buscar un equilibrio entre el desarrollo de hoy para no de alguna forma entorpecer o dificultar el desarrollo que van a tener las futuras generaciones, que tampoco se trata de pasar hambre hoy para que tengan comida mis hijos, o mis nietos, sino que buscar un adecuado equilibrio que permita a todos satisfacer sus necesidades. Exactamente. Sin derroche. Y yo creo, como dice Tamara, que están las empresas, las organizaciones, pues yo antes estaba hablando a nivel de consumidor, que también es importante, pero las empresas tienen mucho poder y tienen mucho que hacer. Y como dice aquí Tamara y Manu, algunas están solamente en la primera etapa, ¿no es cierto? Que claro, es la conciencia extractiva. Claro. Hay otras que están ya en la conciencia más sostenible, ¿no es cierto? De maximizar, minimizar los daños y buscar de todas maneras rentabilidad. Y otras que ya empiezan de verdad a incorporar, como dice Tamara, en la estrategia del negocio, devolver al planeta el daño causado. Que se ha causado, ¿no es cierto? Claro. Ese perjuicio que se causa. Claro, en el fondo es desde esta conciencia extractiva, luego una conciencia sostenible, lo típico que uno ve que tienen bolsas biodegradables o se empieza a hacer uso de energías renovables, etcétera, y ya esta tercera etapa de conciencia regenerativa propiamente tal. Uh-huh. Y acá yo les quería contar, estoy muy autorreferente de este capítulo, no les quería contar. Pero es que no hay mejor cosa que la práctica del día a día. Son cosas que uno ve además en carne propia, entonces yo creo que uno las puede contar con convicción. Mi hermano, por ejemplo, que forma parte de un movimiento que se llama Chao Pescado, que vive en Costa Rica hace 4 años, y crearon una nueva alianza que se llama Alianza Mar y Tierra, ¿ya?, con gente de otros países. Y ellos lo que hacen, y ahí uno puede ver que es realmente regenerativo, ellos siembran corales,
Entonces, pero qué interesante. Claro, organizan, qué sé yo, un día, salen el bote, hay que bucear y con unas como estructuras metálicas siembran de nuevo el coral, lo dejan amarrado, qué sé yo, y devuelven esta biodiversidad, porque además el coral, no sé si ustedes saben, pero es hábitat de muchas especies. O sea, como todo está interconectado, entonces la biodiversidad es clave. Y claro, yo me acuerdo haber visto en la playa en Costa Rica millones de coralcitos y dice, ¡uy, qué precioso! Me lo voy a llevar de recuerdo. Me lo voy a llevar para la casa. Mi hermano, me acuerdo su mirada. Claro, me dice, no, ese ya está muerto, ya llévatelo. Pero claro, efectivamente ahí uno ve un trabajo mucho más profundo de regenerar y devolver. Y Manu, qué bonito y qué interesante es lo que tú planteas, porque cuando uno ve estos reportajes del océano y la basura que hay y cómo estamos contaminando la biodiversidad, realmente dan ganas de llorar. Oye, pero yo también les quiero traer a la memoria, ¿se acuerdan? Bueno, al menos cuando yo era chica, la Manu es mucho más joven, pero mucho más joven. Que uno iba a cortar pinos para la Navidad y uno decoraba pino de verdad, o sea, pino planta. Claro. Hoy día yo creo que debe ser muy escaso los lugares donde todavía se utilizan los pinos naturales, salvo que sea un pino plantado en tierra y que se pueda decorar momentáneamente para la época de Navidad. Y eso también generaba daño, porque después, ¿qué se hacía con ese pino? A la basura. O sea, como si nada, a la basura, tal cual, ¿no? Y cómo hemos ido también evolucionando como sociedad entera, yo creo que son lecciones en que uno a veces se tiene que detener, analizar, internalizar, sacar lecciones. 100% de acuerdo. Y además que no olvidarnos que el que sea regenerativa es ir un paso más allá. O sea, yo me acuerdo una vez conversando con una amiga que a propósito de una palta, entonces que ella botó la cáscara de la palta con el cuesco de palta, y yo le decía, ¿cómo y no lo compostáis? Y me decía, no, pues si es biodegradable, si en realidad Claro, pero esto es agarrar el cuesco de palta y sembrarlo. O sea, es realmente ni siquiera es hacerlo compost, es ir un paso más allá. Y devolver algo de todo lo que depredamos. Claro, y eso pero qué buen ejemplo el que has dado, Manu, porque muchos tal vez tengan esta intención de compostar. Entonces dice, ya, si esto es biodegradable, y separan, pero no separan muy bien. Entonces, hay un esfuerzo adicional de realmente que sea de utilidad, porque esa cáscara de la palta va a ir a parar con todos otros desechos y al final igual genera un daño mayor por los gases, en fin. Entonces, requiere un esfuerzo mayor. Y así como les pedimos a las empresas, ¿no es cierto?, que tomen acciones, que integren esta economía regenerativa, que es devolver que el daño que hemos hecho, también nosotros como consumidores podemos hacer harto la diferencia. Claro, y aquí, cambiar el chip, como decimos, y aquí evolucionar. También hay que ser justos, porque las empresas están conformadas por personas. Entonces es difícil. Y eso también a veces somos un poco exagerados, ¿no? Le exigimos a las empresas todo. No es que me haya puesto a defender, pero es verdad. No, claro, es cierto. Les exigimos todo y sin embargo las personas que componen esas organizaciones todavía no entran a una etapa de pensamiento o de conciencia regenerativa. Entonces también hay que ser coherentes con eso. O sea, la parte del consumidor es tremendamente importante. O sea, por ejemplo, darse el trabajo, que al principio es un trabajo, pero después uno es algo que te nace. Cuando uno va al supermercado, por ejemplo, empieza a descubrir detergente. Por ejemplo, el otro día yo necesitaba un detergente. Y es más fácil el que siempre usa, el que sabes que funciona y que tú crees que va a lavar excelente. Pero si pasas por la parte ecológica, por la parte sostenible, uno se da cuenta que hay, por ejemplo, láminas especiales, hay distintos productos y hay muchos productos. Entonces, quizás a lo mejor vale un poco más, pero uno se puede plantear, yo me lo planteé ya hace varios meses, una vez al mes o una vez a la semana, más bien dicho, cuando hago la compra de la casa, que la hago por internet, voy al supermercado, porque esto no siempre lo encuentro por internet, y miro ¿qué voy a tomar? Por ejemplo, el té, el detergente, lo que sea, y que sea realmente algo que la empresa
ha tenido una cadena de producción impecable y no recompostable o más allá, digamos, de lo que estamos hablando, o sea, en la tercera etapa, o sea, ya regenerativa. Y agarrándome de ese comentario que haces tú, Sole, me encantaría que habláramos a lo mejor de qué cosas pueden hacer las empresas, cuál es el papel de las empresas, y a lo mejor podríamos ver algunos casos de éxito, porque esto que a veces lo hablamos tan en la teoría de la parte regenerativa, ya, ¿cómo lo aterrizamos? Sí. ¿Cómo una empresa puede aterrizar esto? Claro, y ya que hablé de las empresas recién, como bajándole un poco la responsabilidad en ciertas cosas, al revés, las empresas tienen un poder muchísimo mayor que el que tenemos nosotros como individuos así aislados. Entonces, por eso que ponemos el foco en las acciones que pueden llevar adelante las empresas, porque tienen un impacto mucho mayor, o sea, irradian mucho más que a lo mejor el efecto que puede tener el que yo tire el cuesco de palta o no, exacto. Que también es importante, pero por eso que uno les pide más a las empresas. Exacto. Llevémoslo a algo concreto. ¿Qué se te ocurre, Sole? Porque yo tengo algunas ideas, por ejemplo, derechamente... Ya, las bolsas, o sea, y tuvimos hace no mucho una campaña anti-bolsa total, y resulta que ahora son las bolsas de papel, y las bolsas de papel también vienen de los arbolitos. Entonces, ¿por qué mejor no pensar en bolsas, que hoy día uno ya lo está viendo, en bolsas que sean, ¿cómo se dice esto? Que se van a la tierra y que sean biodegradables. Es que claro, eso ya está incluso en el diseño, o sea, cómo uno diseña productos que en su degradación finalmente sean biodegradables, no produzcan ningún impacto y qué sé yo, ¿cierto? O sea, yo creo que esto parte porque las empresas también cambian su chip, ¿no es cierto? Que no es fácil. Y que empiecen, por ejemplo, a invertir ya directamente en lo que es la economía regenerativa. Y la economía regenerativa, por ejemplo, es restaurar bosques que están degradados, promover la agricultura regenerativa, enriquecer los suelos, volver a darle vida a los suelos que se han muerto, ¿no es cierto? Fortalecer las cadenas de suministro. Entonces, yo creo que todo eso, y como dicen Tamara y Manuela, es potente porque las empresas tienen el poder de hacerlo. Entonces, y esto lo hacemos entre todos, lo hacemos los consumidores, pero también las empresas, que como dice la Tamara, están conformadas por personas, y las personas, a lo mejor esa empresa está muy a caballo con la economía regenerativa, pero a lo mejor la persona cuando sale del trabajo no está. Oye, pero ¿puedo meter un poquito la cuchara también? Que esto como que tendemos a mirarlo a lo ambiental. Sí. ¿Cierto? Qué bueno que lo dices porque estaba pensándolo. Sí. Pero esto de la economía regenerativa no es únicamente ambiental. También tiene que ver con lo social, o sea, con la S de los ESG, porque tiene que ver con justicia social, con respeto a las comunidades que tienen sus propias tradiciones. Entonces, también hay un mundo de economía regenerativa que uno puede explorar en el ámbito de lo social, de las personas. Claro. Y ahí las empresas tienen un tremendo papel en trabajar junto con las comunidades. Sobre todo las empresas que uno en la cabeza tiene como extractivas. Exacto. Trabajar con las comunidades que, bueno, sabemos que se han ido empoderando cada vez más, ¿no es cierto? Y ahora ninguna empresa extractiva se va a atrever a empezar a hacer operaciones si es que no ha mapeado dónde están sus stakeholders, qué comunidad está, a quién va a afectar. Porque antes que llegara la empresa vivían a lo mejor personajes, comunidades indígenas de mucho tiempo con muchas tradiciones y la empresa venía a romper de alguna forma esto. Pero esto de colaborar, trabajar con ellos colaborativamente, trabajar en proyectos, ¿no es cierto? Regenerar los suelos, capacitarlos y también a su vez aprender de ellos. Yo creo que ahí está, y ahí estamos en lo social, digamos, estamos en la parte de las reconversión de los trabajadores, que antes uno decía, bueno, cuando se cerró Lota, en fin, coronel,
Pero eso, si es que uno lo analiza hoy, eso tiene que ver con una mirada regenerativa. Exacto. De la economía, cómo tú vas a reconvertir a alguien que obviamente ha estado toda su vida dedicada al carbón, a la minería, a la extracción del carbón, cierra su fuente laboral y no los puedes mandar para la casa así con nada. Sí, y yo creo que a propósito de este caso y la interacción de las empresas con las comunidades, podríamos hablar del ejemplo de Guayaquil, esta empresa de producción de yerba mate, que efectivamente, claro, uno ve estos dos elementos más ligados a lo ambiental, o sea, inversión en regenerar suelos, etcétera. O sea, esto tiene que ver con la agricultura y hay una palabra que se me olvidó, pero es como la depredación de los suelos, que además los suelos que se dedican a la agricultura, claro, terminan totalmente, exactamente, falta de nutrientes, claro. Entonces, ahí hay una acción muy concreta. Y por otro lado, lo que decías tú, o sea, una empresa que se instala donde antes existían comunidades indígenas, etcétera, potenciar el comercio local. Salario justo, capacitarlo, sus ancestros y sus comunidades. Convivir, básicamente convivir. Y su costumbre. Sí, les puedo contar que hace poco estuve en Guatemala, que uno se imaginaría que es un país a lo mejor con obviamente menos desarrollado que el nuestro, pero cómo tienen arraigado el tema del respeto a las comunidades y el respeto a la naturaleza es increíble. O sea, y ahí también hay que darle una mirada a esos ejemplos que a lo mejor no han alcanzado el desarrollo monetario económico, pero sí han alcanzado un desarrollo de conciencia que los pone, a mi juicio, por sobre nosotros. Es que lo que pasa es que nosotros hemos tendido a pensar que las formas de vivir y como nosotros vivimos y como nos manejamos es como se tienen que manejar todos. Entonces eso es lo que pasaba antes con las empresas extractivas, como dice aquí la Tamara. En el fondo llegábamos, ¿no es cierto? Y la empresa, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer su faena, a hacer los hoyos, lo que tiene que hacer, y empieza a hacer migrar a las comunidades. ¿Cuántos ejemplos hay de comunidades enteras que tuvieron que migrar? Porque ya no era sostenible que vivieran de eso, porque secaron el río, porque lo contaminaron, porque los niños murieron de enfermedades. Pero ahora sí es el momento, ya estamos en el siglo XXI y eso ya no se justifica. Oye, nos quedan como 2 minutos. No te creo. Y antes de pasar a nuestro momento sostenible, que a lo mejor hablar de un último caso, que esto demuestra que puede ser incluso una ventaja competitiva para las empresas. Pensaba en el caso de Patagonia, a lo mejor. Sí. Lo mismo, o sea, una marca que va más allá, incluso que ofrece estos servicios de reparación de la misma ropa que ellos producen, y que esto va fidelizando a sus clientes. O sea, es como lo contrario a lo que se habla en tecnología de la obsolescencia programada. O sea, yo produzco para que la cosa dure poco. Yo tengo un microondas que se me echó a perder, nunca más lo arreglé porque de verdad no he encontrado ni siquiera un taller donde llevarlo. Y te sale más caro repararlo porque que comprarte uno. Y viene la persona y te dice, oiga, pero es que bote la cuestión y compres una nueva. Y uno dice, pero... Y hay empresas como Patagonia que efectivamente han convertido esta estrategia en una ventaja competitiva y de donde uno puede llevar la ropa, fidelización a sus clientes. Y la reciclan, la reutilizan y se puede volver a usar. Exactamente. Sí. Bueno, ahora sí que sí. Momento sostenible, ¿sí? ¿Y no vamos a hablar de los desafíos? Pero y ya, en un minuto. Un minuto, porque me van a retar a alguien por acá. No, yo solamente decir que solemos hablar de como a las grandes empresas, pero también hay un desafío no menor a las pequeñas empresas, que no tienen los recursos, que no tienen el acceso al financiamiento, que no tienen acceso al conocimiento, a la tecnología. Entonces, ahí también hay cuestiones que las grandes empresas pueden hacer para con aquellas que están en una posición de menos privilegio. Tal cual. Y no hay que perderles el foco porque si bien son chiquititas, generan la suma de ellas un impacto también muy relevante. Tal cual. Sí.
Sole, ¿quieres partir con tu momento sostenible? Momento sostenible. Mi momento sostenible tiene que ver con Nestlé, que es tiene un programa de agricultura regenerativa que fue premiado el 2022 por la plataforma Conecta de Pacto Global Chile, como una empresa que está contribuyendo a la Agenda 2030. Y este programa se llama Transición a un Sistema Alimentario Regenerativo. ¿Y en qué consiste? Busca cambiar la manera de producir alimentos de manera colaborativa con los agricultores, restaurando los ecosistemas y mejorando la salud del suelo. En Chile ya hay más de 200 productores de leche del sur que comenzaron a unirse a este programa, pero no solamente están enfocados en la parte de la colaboración del suelo y hacer vivir de nuevo el suelo, sino que están capacitando a jóvenes. Y estos jóvenes van a ser los talentos, reteniendo talento, para que también ellos estén capacitados y motivados por esta economía regenerativa. Súper. ¿Encontraste tu momento? Sí. Que si no te puedo prestar uno mío. No, pero igual me lo sabía de memoria, pero quería tenerlo aquí encima. Me gustaría, en mi momento sostenible, recomendar un documental que está, creo que es Prime. Es que como va cambiando, de plataforma, entonces estuvo en Netflix, ahora está en Prime o al revés, no me acuerdo. Que se llama Kiss the Ground. En castellano, en Argentina creo que le pusieron algo así como Besa el suelo, y en España Besa la tierra. Besa la tierra. Donde en este documental hay científicos, por supuesto, pero también activistas como ¿cómo se llama? Woodlson, algo así, este actor. Bueno, hay muchos activistas que uno reconoce, pero también hay muchos científicos donde te van mostrando experiencias concretas para regenerar el suelo agrícola. Y de cosas que se pueden hacer ahí. Yo realmente lo recomiendo porque nos puede ayudar a ya empezar a pasar a esta conciencia más regenerativa e ir dejando de lado la conciencia sostenible, que si están en la conciencia sostenible, muy bien, felicitaciones. Obvio. Lo que no, la extractiva, Súper bueno. Yo que soy adicta a todos los documentales y las series, las voy a ir a ver. Yo les voy a hablar de la marca Veleda, no sé si la conocen. Sí. Ya, ellos tienen en el fondo dos líneas. Uno que es como medicina ligada a los principios antroposóficos, pero también tienen productos cosméticos, cremas, qué sé yo. Y ellos, dado que todo es como biocosmética, ya los insumos que ocupan, es muchísimo insumo que viene de la agricultura, ¿será? Son flores, no sé. Pero en el fondo extraen mucho. Y ellos tienen un programa regenerativo, y me acuerdo, por ejemplo, haber estado en una exposición de uno de los herederos de los fundadores de haber sido, como contaban que, claro, que ellos traían algunos insumos de Perú, y al principio las mismas comunidades extraían de raíz las plantas, las cuales ocupan las flores, y eso agotaban el recurso. Claro. Entonces, cómo iban capacitándolos para extraer solamente ciertas partes como podar incluso las plantas, dejando la raíz, dejando una varita, qué sé yo, y esto se mantenía de forma sostenible, pero que invierten mucho en la regeneración de los suelos. Así que, y tiene unos olores increíbles, así que es topísimo. Bueno, llegamos a nuestro fin de este capítulo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, y quedan invitados cada 15 días a escucharnos en las plataformas que dije al comienzo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Vincular esto con los criterios ESG, el cambio climático y todas las conocer la esencia de lo que son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.